Mm, mm, Y parece que está funcionando. Bueno, la clase de hoy es la parte de desplazamiento y efectos impuestos en la estructura hiperestática, ¿verdad? Siguiendo con lo que era la clase pasada, que fue el método matricial, ¿verdad? Entonces, hay una parte que es nueva en el sentido de que se agregan líneas de código, ¿verdad? Para completar el cálculo de desplazamientos y de efectos impuestos, pero la manera en la que se cargan esos datos es siguiendo la misma metodología de la clase anterior. Entonces no vamos a perder mucho tiempo en explicar eso, sino más bien en explicar el concepto detrás de cómo se calcula el desplazamiento, ¿verdad? Entonces tenemos este ejercicio, ¿verdad? Cuya estructura es la misma que la clase anterior, con la diferencia de que ahora le estamos agregando los efectos impuestos justamente como son asentamiento acá, ¿verdad? Que tiene un asentamiento horizontal. Este debería haber sido asentamiento horizontal de 2 centímetros, este que está acá. Un asentamiento angular de 1/10 menos 3 radianes, ¿verdad? En este sentido. Y tenemos también un asentamiento vertical hacia abajo de 3 centímetros. Aparte de eso, las barras 1 al 6 tienen gradiente de temperatura, 50 de temperatura inferior y 30 de temperatura superior, al igual que la barra 9. O sea, ahora la barra 9 tiene dos efectos en una misma barra, ¿verdad? Que era la carga que tenía la clase pasada, además del gradiente, ¿verdad? El mismo gradiente que de las barras anteriores. La barra 7 ahora tiene una carga distribuida, pero de forma axial, y el apoyo de abajo, ahora la barra 8, es también un empotramiento como en la clase anterior, pero las tres restricciones son elásticas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se hace, dónde se cargan estos efectos impuestos, cómo se hace la corrección por asentamientos, la corrección por resortes, y además de eso vamos a explicar la teoría de cómo se calcula el desplazamiento, ¿verdad? Bueno, esto era lo que teníamos la clase pasada, la ecuación de compatibilidad para cálculo de incógnitas hiperestáticas, ¿verdad? Teníamos una estructura hiperestática, una barra cualquiera, se pasaba a una estructura isostática que sea estáticamente equivalente a esto, ¿verdad? Con grados de libertad otorgados a la hiperestática, y para reemplazar esos grados de libertad se coloca un esfuerzo unitario, ¿verdad? Que siempre va a ser proporcional al esfuerzo final en la hiperestática. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el descenso vertical de este nodo, que corresponde a la mitad de la longitud de esta barra AB, por efecto de esta carga, el proceso es similar porque yo primero tengo que resolver la pieza en sí, ¿verdad? O sea, tengo que conocer primero los esfuerzos en la hiperestática para poder calcular algún desplazamiento. Entonces el proceso es idéntico en ese sentido al comienzo del ejercicio, ¿verdad? Conseguimos nuestra isostática fundamental y combinamos el estado real de cargas sobre la isostática fundamental más los dos estados de carga, o tres en este caso, ¿verdad? Virtuales, que llamamos estados virtuales a los estados hiperestáticos que se corresponden a los grados de libertad que se le otorgó a la estructura. Esto fue lo que vimos en la clase pasada, cómo se llega o por qué se hace esta distinción, para qué, ¿verdad? Para calcular los desplazamientos por cargas reales, para calcular nuestra matriz de flexibilidad, etcétera, ¿verdad? Hasta finalmente llegar a la ecuación de compatibilidad, que era esta, ¿verdad? Y nosotros hacíamos que esta R sea cero porque decimos que estos grados de libertad que fueron otorgados, la estructura original realmente no los tiene. Cuando esto se hace cero, se puede pasar menos R0 acá y se multiplica por la inversa de f, entonces se obtiene la x, que son los valores reales de las incógnitas hiperestáticas, ¿verdad? Y combinando eh, la reacción en el estado real más las reacciones en los tres estados virtuales, se obtiene la reacción final en la hiperestática, y ese mismo concepto se aplica para los esfuerzos. De ahí que la Q, que es la matriz de tensiones iniciales de la hiperestática, es igual a Q sub 0, tensiones en la isostática fundamental por el estado real, más B por X, ¿verdad? Siendo B los estados virtuales y X el valor final de las incógnitas hiperestáticas.
Ahora, cuando voy a calcular el desplazamiento, yo necesito obviamente eh, sacar ya, porque yo me olvido de que estoy trabajando con una hiperestática y trabajo con dos estados de carga que son equivalentes al primero. Entonces, sobre esta estructura yo ahora tengo que aplicar un estado virtual de desplazamiento, le vamos a llamar, para diferenciarlo del estado virtual de las hiperestáticas. Entonces sería un estado virtual de hiperestática y esto sería un estado virtual de desplazamiento. El estado virtual de desplazamiento sigue la lógica o el proceso de cálculo del primer parcial, donde yo colocaba una carga unitaria en la dirección del desplazamiento que yo estoy queriendo calcular, ¿verdad? Entonces, sobre los estados principales de carga, como dice acá, que componen la hiperestática, que son estos, se precisa un estado virtual compatible con la deformación que se desea calcular. En este caso, ¿verdad? Una fuerza puntual unitaria vertical. Entonces, para calcular el desplazamiento, yo tengo que combinar el estado virtual que me da ese desplazamiento, que es compatible con él, con todos los estados de carga al cual está sometido la estructura, ¿verdad? La suma de estos cuatro estados de carga que se ven acá abajo son los que finalmente, digamos, representan la hiperestática. Entonces, sí o sí, el estado virtual de desplazamiento tiene que combinarse con los cuatro estados de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo calculo finalmente el desplazamiento final? Combinando este con este, lo cual me da este desplazamiento en este estado de carga. Este desplazamiento se da combinando este con este y se da por este estado de carga en este, digamos, o sea, me da este desplazamiento por este estado de carga. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo tengo que la incógnita, o mejor dicho, el desplazamiento vertical por el estado real de cargas es la combinación del estado virtual de desplazamiento que vamos a llamar B sub 0 por, digamos, las deformaciones iniciales más la flexibilidad por las tensiones internas en el estado real. Esto siempre en la isostática fundamental. Digamos que el desplazamiento vertical 1, ¿verdad? Por el estado virtual 1 hiperestático va a ser la combinación del estado virtual desplazamiento B sub 0 con el estado virtual 1, que es B1, ¿verdad? Y lo mismo para el desplazamiento 2 y el desplazamiento 3, ¿verdad? Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que los desplazamientos verticales, ¿verdad? Siempre son una combinación del estado de desplazamiento con el estado real de carga, como dijimos al comienzo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si esto, digamos, porque la hiperestática tiene estos tres restricciones tiene en un mismo lugar. Es decir, estos tres, la suma de estos tres, digamos que son los que componen finalmente la isostática fundamental. Entonces, el estado real de cargas más los tres estados virtuales. Y estos tres desplazamientos por comodidad podemos meter acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es simplemente una suma de los tres estados virtuales, ¿verdad? Es lo que se puede ver al, digamos, sumar estas tres sumas, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, ¿verdad? Yo sé que el desplazamiento total final va a ser el desplazamiento causado por el estado real de cargas más los tres estados virtuales, ¿verdad? Multiplicado obviamente por x sub i, que en este caso es el valor final de las hiperestáticas. Recuerden que este proceso se hace recién después de que ya se tengan calculadas las incógnitas x hiperestáticas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que, haciendo, digamos, un reordenamiento de esta ecuación, ¿verdad? Yo puedo sacar factor común b sub 0, q sub 0 más f, ¿verdad? Y esto entra dentro de, digamos, este término y este término, ¿verdad? Que está acá, entran dentro de un solo paréntesis sumando, ¿verdad? Porque el factor común es b sub 0. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Que acá adentro se me queda un término que es q sub 0 más b por x, ¿verdad? B siendo ya el estado virtual de las hiperestáticas, b sub 0 el de desplazamiento. Repito esa diferencia porque es importante. Y q sub 0 más b por x nosotros habíamos visto en la clase anterior que es la tensión final en la hiperestática. Eso quiere decir de que el desplazamiento final en la hiperestática es la combinación de un estado virtual en la isostática fundamental combinado con la tensión de la hiperestática. Y esto es importante de tener en mente porque siempre ocurre que
está la duda de por qué se combina el estado de carga virtual de una isostática fundamental con una hiperestática, ¿verdad? Entonces, matemáticamente acá se puede ver de que esta es la razón, ¿verdad? Conceptualmente o digamos mecánicamente por superposición de efectos es que se está realizando esto, ¿verdad? Entonces finalmente esta ecuación que de forma matemática digamos establece el porqué, mecánicamente se ve que al estar dentro de un régimen elástico se puede hacer esta superposición de efectos sumando un equivalente estático a lo que sería la isostática a la hiperestática, porque la suma de estos cuatro estados de carga que están acá abajo son la hiperestática. Y esta ecuación en el Scilab se ve acá, ¿está bien? La matriz R, en este caso el desplazamiento en la hiperestática, es de nd por nh. Nd es una variable que denomina la cantidad de desplazamientos que quiero calcular, ¿verdad? Y obviamente tiene número de filas como número de desplazamientos, y nh es el número de hipótesis reales de carga. ¿Por qué? Porque cada desplazamiento, si es que hay más de una hipótesis de carga, ¿verdad?, va a tener un valor para cada hipótesis de carga que produce ese resultado. Lo siguiente es ver cómo se hace cuando tenemos apoyos elásticos en la estructura hiperestática. Porque cuando nosotros damos grados de libertad a la hiperestática, de repente podemos retirar o no ciertos apoyos que eran elásticos. En este caso tenemos un apoyo de segundo género con un apoyo elástico que es simplemente de momento flector. Quiere decir de que esto es un empotramiento con flector elástico. Y esto es un apoyo de segundo género donde ambas reacciones son elásticas. Entonces, tengo una empotrada apoyada, ¿verdad? Significa que por inspección simple tengo 2 grados de hiperestaticidad, ¿verdad? Digo por inspección simple porque esto es una barra simple, ¿verdad? Entonces, 2 grados de libertad son los que se tienen que otorgar a esta pieza para que se vuelva isostática, ¿verdad? Entonces, doy libertad de girar, entonces retiro este resorte y lo reemplazo con una fuerza unitaria y retiro el resorte, por ejemplo, que es horizontal, ¿verdad? Y coloco una X2. Esto se volvió de primer género porque ya al no tener el resorte se puede convertir o digamos desplazar, ¿verdad? Mientras que el apoyo del resorte 3 sigue acá. La naturaleza de este resorte sigue siendo elástica, entonces sí o sí va a producir trabajo. La cuestión es dónde y qué pasa con el trabajo de estos resortes que se retiraron, ¿verdad? Porque finalmente recuerden que nuestro proceso de cálculo es olvidarnos de la hiperestática y trabajar ya con la superposición de la isostática fundamental en sus distintos estados de carga, ¿verdad? Entonces yo me voy acá y este estado de carga se separa otra vez en este, ¿verdad?, que es, digamos, la misma teoría de siempre. En este caso, como tenemos hiperestaticidad 2, nuestra matriz de flexibilidad va a ser de 2 por 2 nomás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La R10, como habíamos visto en la clase pasada, es la rotación que está generada por el estado real de carga, ¿verdad?, asociada a este grado de libertad, X1. Y R20 es el desplazamiento asociado a X2 en este caso, ¿verdad?, asociado al, perdón, mejor dicho, debido al estado real de carga, ¿verdad? Entonces cuando yo quiero conocer este, tengo que combinar este estado de carga con esta hipótesis virtual. Y para calcular R2 tengo que calcular o combinar este estado de carga con este, ¿verdad? Y como vimos eso, ¿verdad?, se tiene que considerar solamente el trabajo interno del apoyo que no está retirado. ¿Por qué? Porque cuando yo combino este estado de carga con este, no existe en este caso ningún resorte. Solamente existe, me refiero al resorte de rotación que se retiró acá. Cuando yo combino este estado de carga y este, solamente existe este resorte en ambos estados de carga. ¿Qué significa eso? Que este resorte sí o sí va a producir un trabajo que va necesariamente a afectar a el valor final del desplazamiento R10 cuando combino este con este. ¿Qué pasa?
El resorte en este caso del estado real tiene un valor unitario acá, ¿verdad? Porque estamos diciendo de que voy a reemplazar lo que era un apoyo elástico con un momento unitario, ¿verdad? Entonces, este momento unitario vendría a, digamos, a definir lo que hubiera sido el resorte ahí, ¿verdad? Estamos diciendo ya que ese apoyo elástico tiene un valor unitario. Pero ¿qué pasa? Que en este caso no hay ningún momento unitario ni tampoco hay resorte. Entonces el trabajo de esta fuerza unitaria no se puede combinar con nada acá. Lo mismo pasa cuando combino, por ejemplo, este con este. En este caso, cuando yo retire el resorte horizontal, solamente aparece un resorte o un valor unitario que representa ese resorte, que no puede combinarse con el trabajo de este porque acá no existe dicho resorte, solamente existe un desplazamiento. Pero este resorte aparece en ambos estados de carga. Entonces, cuando quiero calcular los resortes, o mejor dicho, cuando quiero calcular los desplazamientos producidos por el estado real de carga, solamente se tienen en cuenta los resortes que aparecen en todos los estados de carga y no solamente los resortes. Y ya no, mejor dicho, los resortes retirados. Acá en este texto se explica un poco mejor, ¿verdad? Que dice, se combina el estado real con el virtual como vimos anteriormente, pero ahora debe de considerarse además y solamente el trabajo interno del apoyo elástico no retirado, ya que la reacción virtual unitaria asociada a los resortes retirados, que fue lo que dijimos, esta y esta, solo aparecen en el estado virtual correspondiente, ¿verdad? Y no aparecen en este. Por ende, la fuerza virtual o la reacción virtual de este apoyo elástico y de este en este estado de carga es cero para ambos casos, ¿verdad? Entonces, en ese estado, cuando hago la combinación, ¿verdad? El trabajo final del resorte para estos, ¿verdad? Es cero. Y solamente para esto. ¿Por qué? Porque estos apoyos siguen apareciendo en los tres estados de carga, entonces sí o sí van a producir trabajo, salvo que alguna reacción de esta sea cero en alguno de estos estados de carga, ¿verdad? ¿Y cómo se hacía el trabajo interno de los resortes? Era la reacción real por la reacción virtual dividido la K del resorte, ¿verdad? Entonces, una vez que yo combiné el V1 con el Q sub 0, ¿verdad? Para calcular R10, tengo que sumar la reacción real en el estado 0, ¿verdad? Que sería este, porque este es el resorte que va a corregir, por la reacción real en ese estado 1 dividido K sub R. Lo que acá no hay que confundir es que sea 1 que se refiera a X1, sino que se refiere a la reacción de este resorte en R1, ¿verdad? Que vendría a ser X1, ¿verdad? O sea, se refiere a esta reacción, no a esta. Y FR0 se refiere a esta reacción, no a esta. ¿Está bien? Idem para este, ¿verdad? FR0 es esta reacción y FR2 es esta reacción. Finalmente esto se parametriza, ¿verdad? Y se pone para una forma un poco más general, ¿verdad? Queda con esta ecuación. Quiere decir que yo tengo que los resortes que no se retiran corrigen los desplazamientos del estado real de carga. Lo siguiente es qué pasa con nuestra matriz de flexibilidad, porque nuestra matriz de flexibilidad son las deformaciones en esos grados de libertad que se producen por la combinación de los estados hiperestáticos entre sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos en esta ecuación? Cuando yo combino, por ejemplo, este estado consigo mismo, este resorte aparece para los dos estados de carga, ¿verdad? Que sería el calcular la componente F11 de la matriz de flexibilidad, ¿verdad? Que sería la R11. Y también aparece este resorte, porque estoy combinando este consigo mismo, ¿verdad? Entonces, además de calcular esta rotación, ¿verdad? Combinando este estado de carga consigo mismo, tengo que corregir ¿verdad? Que es esta reacción por esta reacción dividido la K del resorte que estaba acá, ¿verdad? Entonces quedaría 1 por 1 dividido KR. ¿Por qué? Porque ese resorte vale 1 en ambos casos acá, por más que el resorte ya no aparezca. Y este resorte sigue apareciendo en ambos estados de carga, entonces se corrigen, ¿verdad? Y obviamente va a ser la reacción real 1. Acá no tiene virtual porque se considera que cuando combino, ¿verdad? Este estado consigo mismo, sí o sí, uno de los dos tiene que ser el estado real y el otro el virtual, porque si no, no estoy
calculando ningún desplazamiento, ¿verdad? Porque finalmente lo que estoy tratando de calcular en la matriz de flexibilidad es esta rotación. Entonces, ¿qué rotación se produce como consecuencia de este x1? Es, digamos, la idea. R12 es la misma cosa, ¿verdad? Solo que en lugar de combinar este consigo mismo, es combinar este con este. ¿Y qué pasa? Este resorte ya no aparece acá, entonces no se corrige ese trabajo, ¿verdad? 0 vendría a ser este, por 1 este, ¿verdad? Y este resorte aparece en los dos, entonces la reacción en el estado 1 con la reacción en el estado 2 dividido KR, ¿verdad? 2, 1 es simétrico porque es combinar este con este. Y R22 es lo mismo que lo anterior, solo que combino X2 consigo mismo, ¿verdad? Entonces, esta reacción X2 hace trabajo en ambos estados de carga y es 1 por 1 dividido KR. Y de vuelta este resorte aparece en los dos estados de carga. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que se puede apreciar que los resortes que se retiraron, que son este y este, corrigen las componentes diagonales. ¿Por qué diagonales? Porque corrige la 1, 1 y las 2, 2, ¿verdad? Mientras que los apoyos que no se retiraron corrigen todas las componentes. ¿Está bien? Quiere decir de que si yo retiré un resorte, ese resorte va a corregir solamente la componente diagonal que le corresponde en la matriz de flexibilidad. Si hay un resorte que no se retiró, va a corregir todas las componentes de la matriz de flexibilidad. ¿Y qué es lo importante ahí de saber que cuando tengo apoyos elásticos, lo primero que tengo que hacer? Retiré este resorte, retiré, ok. ¿Hay otro resorte? No, bueno, genial. Si no hay otro resorte, significa que solamente voy a corregir la matriz de flexibilidad en sus componentes diagonales. Ahora, si no retiré ningún resorte, voy a corregir todas las componentes de la matriz de flexibilidad y voy a corregir los desplazamientos debido al estado real de carga. Si hay un caso combinado, como en este caso, tengo que corregir los desplazamientos por el estado real de carga, todas las componentes de la matriz de flexibilidad y las componentes diagonales por los apoyos que se retiraron. ¿Está bien? ¿Qué es esto que está acá? Los apoyos elásticos que se retiran para formar la isostática fundamental corrigen solo las componentes diagonales de matriz de flexibilidad. Los apoyos elásticos que no se retiran corrigen el trabajo de R0 y todas las componentes de la matriz de flexibilidad. Entonces, en realidad se puede tomar como un caso u otro, ¿verdad? Y si se tiene los dos, como fue lo que vimos recién, se tienen que realizar estos dos procedimientos. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo afecta eso en el cálculo final? Porque hasta acá era solamente la matriz de flexibilidad, ¿verdad? Yo, para calcular mi incógnita hiperestática X. Ahora, ¿cómo afecta eso en el desplazamiento final? Teníamos que combinar ahora en este estado virtual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este estado virtual ahora se tiene que combinar con estos dos que tienen estados elásticos, ¿verdad? Entonces, cuando combino este con este resorte aparece en ambos estados de carga, quiere decir que sí o sí, en este estado virtual entra el trabajo de este resorte. En este caso, cuando combino este con este resorte sigue apareciendo, entonces sí o sí entra dentro del trabajo para el cálculo de este desplazamiento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que esta reacción que está acá tiene que estar ya multiplicada por x1 porque es la reacción final en la hiperestática, ¿verdad? Y este resorte o este valor unitario no aparece en este estado de carga, por ende no puede realizar trabajo, ¿verdad? Idem para el desplazamiento 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo eso acá, ahora tengo un desplazamiento 0, que es por el estado real, que tiene la corrección en este resorte que no se retiró. Lo mismo por el resorte que no se retiró en el estado virtual, con la salvedad de que en vez de ser la reacción simplemente de ese estado virtual, es esta reacción por x1, ¿verdad? Para que sea ya el valor final en la hiperestática, porque esto es una combinación que represente la hiperestática, ¿verdad? Lo mismo para x2, ¿verdad? Que es lo que está acá. Y el desplazamiento final es la suma del desplazamiento 0, el 1 y el 2, ¿verdad? Que es lo que está acá.
Entonces sumando todo voy a tener todos mis desplazamientos acá, voy a tener la misma ecuación a la que llegué finalmente, que era la v sub 0 por q sub 0 minúscula más f por q, ¿verdad? Que sería q sub 0 más v por x, más lo que era la suma de las correcciones por los apoyos elásticos, ¿verdad? Que no se retiraron. Entonces voy a tener que finalmente hago factor común reacción virtual, que es la reacción de este, que es la común para las tres combinaciones, dividido la K del resorte, ¿verdad? Que es el mismo resorte para todos los estados de carga. Entonces queda factor común reacción virtual dividido K, y tengo la suma de la reacción en el estado real más la reacción en el estado virtual por x1 más la reacción en el estado virtual 2 por x2. Y la suma de estos, evidentemente, que es la reacción en la hiperestática. Quiere decir de que para corregir el desplazamiento de la hiperestática es la reacción en la isostática fundamental del estado virtual del desplazamiento por la reacción final en la hiperestática, dividido la K del resorte. En resumen, los apoyos elásticos no retirados corrigen la ecuación final del desplazamiento deseado en la hiperestática, multiplicando la reacción correspondiente en el estado virtual que define el desplazamiento, quiere decir la isostática fundamental, con el estado virtual del desplazamiento que quiero, con la reacción que es equivalente en el valor final, quiere decir que es la reacción de la hiperestática, no de la isostática fundamental. Bueno, ahora vamos a pasar ya con el ejercicio, ¿verdad? A sabiendas de esto, quiere decir de que en este ejercicio, lo que vimos en la clase pasada, lo que vamos a necesitar son dos cosas nuevas, ¿verdad? Uno es esta ecuación, ¿verdad? Final, más todos los algoritmos que representen eh, ¿cómo es que se dice? La corrección por resortes. Además de, evidentemente, cargar la matriz V sub 0, ¿verdad? Que es el estado virtual que define nuestro desplazamiento. Entonces estos son datos de entrada, ¿verdad? La única diferencia con respecto a la clase anterior es que este número de desplazamientos ND ahora es 1, porque ahora sí que tengo un desplazamiento que calcular, tengo los mismos grados de hiperestaticidad y la misma hipótesis real, ¿verdad? Entonces este es el estado real de cargas, ¿verdad? Y nos dice que la matriz B es idéntica a la cargada en la clase anterior, entonces vea que la isostática fundamental es la misma, ¿verdad? Porque vamos a utilizar la misma isostática, que es retirando este tensor y liberando un giro acá. Es la misma porque los grados de libertad otorgados son iguales a la clase anterior y generan por tanto los mismos estados virtuales con sus correspondientes. Y con sus correspondientes esfuerzos, debería decir ahí, ¿verdad? La matriz Q sub 0 tiene ciertas variaciones debido a que se agrega la carga distribuida axial en la barra 7, ¿verdad? Que es esta carga que está acá. ¿En qué sentido? De que si bien esta temperatura y los asentamientos y los resortes digamos que cambian un poco los esfuerzos finales de la hiperestática, en la isostática fundamental no producen ningún cambio en los diagramas. Pero si hay una variación de carga, sí va a afectar en los esfuerzos de la isostática, ¿verdad? Entonces van a haber variaciones realmente en la Q sub 0. Pero como el procedimiento de carga es similar, da igual de que el estado de carga sea diferente, porque se va a cargar la matriz de la misma manera, es decir, cargando normal derecha, momento flector izquierdo y momento flector derecho, barra por barra, ¿verdad? Se va a proveer el F-Tool, ¿verdad? Que es el software que, digamos, da los diagramas en función de un estado de carga para las personas que estén interesadas en hacer la verificación barra por barra de la carga de dicha matriz. Pero esto ya no se va a mostrar, digamos, ya no va a entrar dentro de la diapositiva de la carga de la matriz Q sub 0 nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso demasiado simple que sigue esta metodología, ¿verdad? Que las barras verticales se miran de abajo a arriba, línea de visualización hacia la derecha, quiere decir que mi abajo es mi izquierda y el arriba es la derecha, y la barra horizontal es completamente normal, ya que una barra horizontal que va de izquierda a derecha. Bueno,
la matriz de desplazamiento inicial, ¿verdad? La matriz Q sub 0 de desplazamiento inicial del estado de carga de la clase anterior solo contenía rotaciones en los extremos de la barra 9 por efecto de la carga distribuida. Habíamos dicho que la Q sub 0 solamente se cargaba cuando tengo cargas en todo el tramo de una barra. Ahora que veo, este estado real de carga no está bien porque le falta igual la carga axial acá. Entonces, para tener presente eso. Lo siguiente es que para el caso de este ejercicio se deben agregar los efectos del gradiente de temperatura sobre las barras 1 al 6, ¿verdad? Que son estos que están acá. ¿Qué significa esto? Que los efectos impuestos se cargan dentro de Q sub 0 minúscula, además de las rotaciones extremas por cargas en los tramos, ¿verdad? Se tiene también que la barra 7 está sometida a una carga distribuida de forma axial, por lo tanto se debe cargar la deformación axial derecha. Claro. ¿Por qué? Porque esta carga vertical produce rotaciones en los extremos, pero esta carga axial produce una deformación axial derecha. ¿Está bien? Entonces esta también se tiene que cargar porque la Q sub 0 minúscula es la deformación axial derecha, la rotación izquierda y la rotación derecha, ¿verdad? Y además de esto, la barra 9 ahora tiene actuando en simultáneo la carga distribuida de la carga de la clase anterior, ¿verdad? Con un gradiente. Como se consideró una sola hipótesis de carga, estos efectos deben de sumarse, ¿verdad? Entonces esto era lo que estaba en la clase anterior, pero ahora tenemos un gradiente también. Entonces las rotaciones que produzca el gradiente con las rotaciones que produzcan la carga son las rotaciones iniciales en esta barra. Y acá lo que se puede ver es que el libro, la tabla 10.1 del libro del Volta que se subió en el aula virtual, solamente tiene capacidad para, o nos da datos, ¿verdad? Para calcular las rotaciones. Primero no solamente nos da rotaciones, no nos da desplazamientos ni deformaciones. Y encima de eso, solamente tiene un número limitado de cargas que nos permite calcular. Quiere decir de que cualquier tipo de carga que no esté en esta tabla, si no sabemos la metodología de cómo se calculó esto, no vamos a poder introducir dentro de nuestro algoritmo, ¿verdad? Estas son fórmulas de las cargas que generalmente no están en este, ¿verdad? Esto se puede usar tranquilamente, ¿verdad? Estas son fórmulas que pueden aprender de memoria o anexar a esto a lápiz o lo que sea, o hacer un PDF de esto. Cuando tengo estos estados de carga o estos efectos impuestos además de estas cargas, ¿verdad? Cuando tengo una carga axial uniforme distribuida, ¿verdad? Esa me va a producir una deformación axial derecha cuya, y recuerden que esta Q sub 0 es deformación axial, rotación izquierda, rotación derecha. Si la carga es axial y está uniformemente distribuida, no me puede producir rotación. Entonces solamente me va a producir deformación. Y esta es la fórmula. ¿Está bien? La variación de temperatura uniforme quiere decir de que la temperatura tanto en la fibra superior como en la fibra inferior es igual. Quiere decir que no hay un gradiente. Entonces la temperatura media en la línea neutra de la pieza permanece igual, entonces no se produce momento ficticio, entonces no se producen rotaciones, solamente se va a producir una variación o una deformación lineal, que es esta fórmula que está acá. Lo siguiente es la variación de temperatura no uniforme, que es el gradiente. Entonces evidentemente va a haber una temperatura media porque vamos a tener una variación de temperatura trapezoidal. Y la diferencia de temperatura en las dos fibras va a producir un momento ficticio que va a generar rotación izquierda y derecha. ¿Está bien? Y esto en el caso de que haya algún acortamiento o elongación debido a error de montaje o lo que sea. Que es esto. Si alguien, por ejemplo, si se tiene, por ejemplo, en lugar de una carga P puntual transversal a la dirección de la barra, se tiene, por ejemplo, una carga P puntual axial, el proceso de cálculo que vamos a usar para ver cómo se llegó a esta fórmula es el mismo, ¿verdad? Y entonces no es necesario que ustedes sepan de memoria tampoco esto, ni esto, siempre que sepan este proceso que les voy a mostrar ahora. Ahora, lo que sí
Es que es conveniente porque nadie les pide que aprendan esto de memoria, porque esto pueden usar ya que por eso se subió la tabla, ¿verdad? Pero siempre viene bien saber, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero calcular estas 3 Q sub 0, ¿verdad? Entonces, tengo que someter eh, una carga, estos 3 estados de carga a una viga completamente isostática que tenga los grados o que permita los grados de libertad que contempla la Q sub 0, que son una deformación derecha, una rotación izquierda y una rotación derecha. La barra más simple que permite esos tres es una barra simplemente apoyada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este apoyo permite la rotación izquierda, la rotación derecha y la deformación axial derecha, ¿verdad? Y ahora someto eso a los 3 estados de carga que quiero calcular su Q sub 0, ¿verdad? Que son carga axial uniformemente distribuida, gradiente y variación de longitud. ¿Por qué digo gradiente y no meto este de temperatura uniforme? Porque la temperatura uniforme es, digamos, que un caso muy particular del gradiente de temperatura, ¿verdad? Se puede ver de esa manera. Entonces, vamos a empezar con la Q sub 0n, ¿verdad? Que es la axial. Entonces, lo primero es tener estados virtuales que representen esos desplazamientos que quiero calcular, que son la rotación izquierda, la rotación derecha y la deformación axial derecha, ¿verdad? Entonces tengo 3 estados unitarios compatibles con esa deformación. Estos son los diagramas simétricos, tanto este diagrama y este es simétrico, ¿verdad? Entonces por eso se coloca una sola vez. Y este evidentemente es constante unitario, ¿verdad? Entonces, lo que sigue es sacar la deducción de carga axial distribuida uniformemente, ¿verdad? Hago un corte en una sección, entonces la normal va a ser, primero que nada, la reacción sabemos de que es Q sub 0 por, o sea, Q sub n, perdón, por L, ¿verdad? Porque esto se distribuye en esta longitud L de la barra. Entonces su diagrama de normal es Qn, ¿verdad? Por L menos X. Habíamos visto que el estado virtual que representa o es compatible con esa deformación derecha es la x3 n igual a 1. Entonces combino este estado de carga con este para calcular ese desplazamiento, ¿verdad? Dividido EA porque es axial. Y finalmente esta integral de 0 a L me da Q por L al cuadrado sobre 2EA, que es esto que estaba lo acá, ¿verdad? Que fue lo que estaba en la tablita que le mostré. Lo siguiente es, por ejemplo, y como vemos, ¿verdad? No tengo un estado real que me produzca momento flector, entonces no me va a producir ningún tipo de rotaciones izquierda ni derecha, ¿verdad? Por más de que yo tenga diagrama de momento flector. La deducción del gradiente es, yo sé que la normal que produce el gradiente de temperatura es alfa por temperatura media, combino con el estado virtual n igual a 1 y finalmente la integral de 0 a L para la deformación axial derecha por el gradiente es alfa por temperatura media por L. Y la rotación, ¿verdad? Que es combinando la fórmula del gradiente por m, que es el momento virtual. Esto debería haber estado en azul marino, ¿verdad? Porque forma parte de la fórmula de m. Finalmente, integrar de 0 a L es un medio alfa por diferencial temperatura por L sobre H. Y estas rotaciones son simétricas porque justamente estos dos diagramas son simétricos. ¿Está bien? Entonces tienen el mismo valor. Y por último la variación de longitud, ¿verdad? Que sabemos que la fuerza que se produce es delta L sobre L por 1 y integrando de 0 a L es delta L, ¿verdad? Esto es bastante sencillo. Como no se producen esfuerzos transversales, no se van a producir rotación izquierda ni derecha. Este mismo proceso de cálculo ustedes lo pueden utilizar para cualquier tipo de carga que no esté dentro de la tabla, ¿verdad? Pero estos datos, ya que se les dio acá, ustedes lo pueden usar tranquilamente, ¿verdad? Entonces, la matriz de los desplazamientos iniciales, ¿verdad? Tenemos todos los datos acá, que son la carga, el coeficiente de dilatación, la temperatura, la separación entre las fibras, ¿verdad? Que son, habíamos visto acá, no recuerdo si estaba, ¿verdad? Pero en
este caso, creo que yo me olvidé, ¿verdad? De mencionar, pero las barras 1 al 6, ¿verdad? Como el gradiente de temperatura requiere que haya una altura en la sección sobre la cual está el gradiente, esto no está especificado acá, pero la altura de esta barra, porque está pues solamente el área de la inercia, ¿verdad? Entonces la altura en realidad es 64 centímetros, ¿verdad? Entonces, y lo mismo para la barra 9. Entonces para tener nomás presente eso, porque me olvidé de colocar ese dato acá, ¿verdad? Por eso es de que vamos a ver de que la HF, que viene a ser la altura del gradiente, es de 0,64, ¿verdad? Que son la separación entre la fibra. Y esta es la carga axial uniformemente distribuida. Entonces teníamos que la Q sub 0 tenía tres casos. Uno es agregar el gradiente de temperatura a las barras 1 al 6, ¿verdad? Entonces, abro un ciclo for. Esto no es necesario, puede haber cargado barra por barra, pero como son barras consecutivas del 1 al 6, decidí hacerlo de esta manera, ¿verdad? Un ciclo for que vaya del 1 al 6. Entonces, Q sub 0 barra para que esté en sintonía con el ciclo for, por la deformación axial derecha, que fue alfa por temperatura media por L, ¿verdad? Y las dos rotaciones, que era un medio alfa por delta T por L sobre H, ¿verdad? Para la rotación izquierda y la derecha. Y esta es la Q sub 0 para el gradiente de temperatura, que va de las barras 1 al 6. Repito, este procedimiento que hice acá con el ciclo for no es obligatorio, pero me facilitó. ¿Por qué? Porque son barras consecutivas. Si era, por ejemplo, la barra 1, la barra 4, después era la barra 8 y así, no eran consecutivas, este ciclo for evidentemente no puede ser utilizado. Entonces se debería haber cargado barra por barra. Lo siguiente es la deformación inicial de carga axial, ¿verdad? Que es la barra 7, que tiene la carga distribuida axialmente, ¿verdad? Y como solamente produce un efecto de deformación axial derecha, solamente afecta la componente 1,1, que vendría a ser esta componente. Ya sé que esta es de la barra 1 al 6, pero para que entiendan, dentro de una matriz, solamente a esta componente la afecta de la barra 7. Entonces, abro la Q sub 0, indico que es la 7 e indico la componente 1,1, ¿verdad? Y entonces a la componente 1,1 le agrego el valor de la fórmula que quitamos en la deducción, que es un medio Q por L al cuadrado sobre EA. ¿Está bien? Y entonces en este caso tenemos lo último, que es la barra 9, ¿verdad? Que era el voladizo que tenía carga distribuida, pero ahora además tiene un gradiente de temperatura encima. Entonces, a las rotaciones izquierda y derecha producidas por la carga distribuida, se le tienen que sumar las rotaciones que se producen por el gradiente de temperatura y además el efecto de deformación derecha que produce justamente la temperatura media en la fibra negra. Entonces tengo acá 0 más, 0 más alfa por T m, ¿verdad? Por L, ¿verdad? Para indicar de que era 0 el efecto axial de la carga vertical simplemente. Este 0 realmente no es necesario. Y después tengo el efecto de la carga distribuida que cargué en la clase anterior, más el efecto del gradiente de temperatura, tanto para la rotación izquierda como para la rotación derecha. ¿Está bien? Y acá quedó lo que serían los efectos impuestos, en el sentido de gradiente de temperatura y las cargas que faltaban. Ahora, ¿cómo hacemos la corrección del trabajo del resorte? La isostática fundamental que se utilizó es esta, ¿verdad? Y en este caso acá teníamos un empotramiento completamente elástico, en el cual se retiró la componente que es de rotación, ¿verdad? Se dio una libertad de girar, quiere decir de que este resorte ahora tiene valor unitario, pero el resorte como tal no existe. Como fue retirado el resorte, en la hipótesis virtual 2 se tiene que corregir la componente diagonal de la matriz de flexibilidad, que corresponde a ese estado virtual, que evidentemente va a ser la 2,2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es mi estado virtual 1, entonces va a producir su componente diagonal es la 1,1, ¿verdad? Entonces esto no voy a corregir porque esto no es ningún resorte. Esto sí, entonces corrijo F2,2, ¿verdad?
Y los otros resortes que, digamos, componen este apoyo de segundo género siguen estando acá. Entonces tengo que corregir por efecto de estos dos resortes todas las R sub 0, ¿verdad? Que son las deformaciones en la isostática fundamental por el estado real de cargas y todas las componentes restantes de la matriz de flexibilidad. Entonces, como necesito eso, necesito sí o sí las reacciones en estos apoyos elásticos, ¿verdad? Entonces, para esta hipótesis de carga, tengo este apoyo elástico que tenga la horizontal es 0 y la vertical es 0,2 hacia abajo. Y en el otro estado virtual de carga es la reacción horizontal es 0,1 hacia la izquierda y la vertical es 0. Entonces acá se puede ver que voy a crear una variable xb que vendría a ser las incógnitas en el estado virtual hiperestático, ¿verdad? Por eso v mayúscula. La primera fila va a ser las reacciones horizontales en cada hipótesis. Acá se ve 0 y menos 0,1, ¿verdad? 0 y menos 0,1. Y en la siguiente fila van a ser las reacciones verticales. Son 0,2 hacia abajo y 0. 0,2, 0. Es importante este tema de los signos porque siempre vamos a estar trabajando con el trabajo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces los sentidos importan porque sabemos que para el trabajo importan los sentidos en el cual se están realizando los trabajos. La corrección del trabajo de resorte en la matriz F, ¿verdad? Esta es la ecuación que entra dentro del Scilab para calcular la matriz de flexibilidad, que es la combinación de los estados virtuales hiperestáticos consigo mismos. Voy a crear una variable. Este proceso que está acá es completamente, digamos, creación mía. Esto no forma parte de ningún algoritmo. Esto hice yo para resolver este ejercicio en particular. Entonces no tomen como una resolución absoluta ni como un caso general. Tengo dos apoyos elásticos, ¿verdad? Que no se retiraron. Que tengo el vertical y el horizontal. Entonces voy a crear una matriz, ¿verdad? Que es la rigidez de los resortes, que va a tener una sola fila y va a tener como columnas la cantidad de apoyos elásticos. En este caso, ambos resortes tienen la misma, los resortes lineales, digo, tienen la misma rigidez, por eso en ambos casos aparece el mismo valor. Sin embargo, el resorte rotacional tiene un valor diferente, entonces metí en otro lugar. Además de que este resorte fue el que se retiró, entonces no necesito realmente que esté en la misma matriz. Van a ver por qué. Habíamos dicho que los resortes que se retiran corrigen solamente las componentes diagonales de la matriz de flexibilidad. Y en nuestro caso era la 2. Entonces, corrección del trabajo del resorte retirado en la isostática fundamental. Y es F22, ¿verdad? Que es la matriz de flexibilidad, la componente diagonal 2. ¿Verdad? Más 1 sobre K del resorte rotacional. 1 porque esa justamente es 1 por 1, pues, ¿verdad? Porque en ambos estados virtuales ese resorte tiene valor unitario. Entonces 1 sobre K. Lo siguiente es la corrección del trabajo de resorte que sí permanecen en la isostática fundamental. Y acá es donde creé esa matriz HB, ¿verdad? Que es primero una matriz de 0, ¿verdad? Pero es NAE, que son número de apoyos elásticos, por NH0. Por eso tengo dos filas, porque tengo dos apoyos elásticos y tengo dos hipótesis virtuales. La reacción que hay en una hipótesis virtual no es la misma que hay en la otra. Entonces la reacción, por acá se ve perfectamente de que las reacciones horizontales son diferentes y se tiene que cargar todo en la misma incógnita o en la misma variable, mejor dicho. Y finalmente tengo que calcular ya el trabajo, ¿verdad? Como es la matriz de flexibilidad, la que voy a corregir solamente es una combinación de los distintos estados virtuales entre sí, entonces solamente necesito estas reacciones. Entonces voy a crear un ciclo for, repito, esto es completamente situacional y no se tiene que tomar como algo general. Entonces voy a tener un ciclo for que va a pel, es una variable que va de 1 a NAE, ¿verdad? Que es apoyo elástico, vendría a ser. ¿Qué apoyo elástico es? ¿El 1 o el 2? ¿Verdad? Y después dos más que son fila y columnas que van del número de hipótesis virtuales para la fila y las columnas, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque yo puedo estar trabajando con la reacción horizontal de la hipótesis uno o con la reacción horizontal de la hipótesis 2, ¿verdad? Y este acá directamente selecciona el, el resorte que corresponde combinando con el otro estado de carga hasta que el ciclo for de fila y columna llegue en el mismo, ¿verdad? Y divide por el resorte que corresponde, ¿verdad? Entonces acá está corregida la matriz de flexibilidad. Lo siguiente es corregir los apoyos elásticos para el estado virtual, perdón, el estado real, que van a corregir nuestra R sub 0, ¿verdad? Entonces necesito estas dos reacciones que están acá, que son 10 y menos 68.1, que son las reacciones verticales y horizontales. Y como tengo una sola hipótesis de carga, esto no tiene por qué tener varias columnas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corrijo en la ecuación de compatibilidad? Habíamos dicho que R0 es la combinación del estado virtual con el estado real en la isostática fundamental. Ya tengo mis reacciones reales, entonces solamente tengo que combinar esta xq sub 0 con la xb que ya tenía acá. Porque esta ya tiene los dos estados virtuales y este ya tiene los estados reales, o el estado real en este caso. Fíjense que es NAE, que es el número de apoyo elástico, por NH en este caso. Y este ciclo for es idéntico, con la diferencia de que ahora en lugar de esta ser xb, es xq sub 0, ¿verdad? Para indicar de que es la reacción en el estado real de carga. Y finalmente, ¿cómo se hace el tema de los desplazamientos? Esta es la ecuación para, digamos, calcular las incógnitas hiperestáticas. Y en ese caso, esta R es igual a 0. Pero cuando yo vaya a, digamos, pasar esto acá, siempre hay que recordar de que toda ecuación de trabajo tiene el trabajo externo, que son el de los apoyos que sufren los asentamientos, ¿verdad? Y este apoyo era el empotramiento que estaba acá, ¿verdad? Entonces tiene un asentamiento horizontal, uno vertical y uno rotacional. Significa que yo necesito la reacción horizontal, la reacción vertical y el momento flector. Pero antes de eso necesito saber de que como va a ser una multiplicación vectorial, ¿verdad? Necesito saber de que esto es número de asentamientos por número de hipótesis virtuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito justamente las tres reacciones para cada estado virtual y después lo que necesito es eh, el número de asentamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay tres asentamientos necesito tres filas también para el vector de asentamiento por el número de apoyos que sufre asentamiento. En este caso es uno porque solamente un apoyo sufrió asentamientos, pero si varios apoyos sufren asentamientos, se puede cargar todo en un mismo vector, lo que quiero decir acá. Entonces el número de asentamiento por apoyo en este caso es 3, ¿verdad? Y tengo un solo apoyo que sufre asentamiento. Entonces esta matriz o este vector, ¿verdad? Va a ser de 3 por 1. Tengo el asentamiento horizontal, el vertical y el rotacional. ¿Y por qué cargo en este orden? Simplemente para mantener la misma línea acá de que ya cargué primero la horizontal y segundo la vertical. Como le agregué una reacción más, ahí agregué la rotacional. No es obligación hacerlo en este orden también, pero si eligen un orden concreto, tienen que mantener a lo largo ya de todo el ejercicio. Porque si no, este asentamiento horizontal se va a multiplicar con la reacción vertical o viceversa. Entonces, esto tiene que estar ordenado de tal forma que a la hora de hacer la multiplicación matricial se realice realmente como tiene que ser para que represente realmente físicamente lo que está pasando. Entonces, para el estado virtual, estas son las reacciones, estas son las reacciones en los asentamientos. Para el estado virtual tengo 0, ¿verdad? En la horizontal tengo 0,3 o 0,3 tengo en la vertical y tengo 4 en los momentos vector. Entonces 0, 0,3 y 4, ¿verdad? Y en el otro estado virtual solamente tengo 0,1 en la horizontal, ¿verdad? Entonces 0,1, 0 y 0, ¿está bien? ¿Qué son las reacciones? Que va justamente número de apoyo con asentamiento o número de asentamiento por apoyo
y el número de hipótesis virtual. Lo siguiente es combinar este que ya cargué con este, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso? Ya sabiendo de que esta R se hizo cero, esta R0 pasa negativo acá y se multiplica por la inversa de la matriz de flexibilidad para sacar F, ¿verdad? Entonces eso me da esto que está. Entonces acá ya está corregido el valor del asentamiento para el cálculo de la incógnita hiperestática. Y con este valor X ya se puede obtener las tensiones en la hiperestática. Entonces, mi hiperestática ya está definida, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el estado virtual que define el desplazamiento de carga V sub 0? Es este, ¿verdad? Porque el ejercicio me pide calcular el desplazamiento del nodo superior, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Calcular el desplazamiento del nodo superior del reticulado, que es este. Entonces, ese es mi estado virtual que representa o es compatible con ese desplazamiento y lo tengo que aplicar sobre la isostática fundamental. Entonces, evidentemente que ese estado virtual de desplazamiento produce estos dos diagramas, ¿verdad? Y estos diagramas se tienen que cargar en la matriz V sub 0, ¿verdad? Que es la misma metodología de carga que la V y la Q sub 0. Entonces vamos a pasar de forma rápida porque es normal derecha, flector izquierdo, ¿verdad? No vamos a perder tiempo con esto, pero está nomás acá cargada barra por barra para ejemplificar lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, cálculo de desplazamiento de la hiperestática. Este es el desplazamiento final. Esto ya no tiene por qué ser cero porque ya tengo las tensiones finales en la hiperestática. Ya no estoy más haciendo una ecuación de compatibilidad en los nodos que se le otorgaron grados de libertad. Estoy haciendo una ecuación de trabajo virtual en el nodo que quiero el desplazamiento, que en este caso es el nodo superior del reticulado, ¿verdad? Entonces es la combinación del estado virtual del desplazamiento de sub 0 con las tensiones finales, que fue lo que vimos al comienzo de la clase, ¿verdad? Y esta ecuación en Scilab se ve de esta manera. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Hasta acá está todo bien, con la salvedad de que todavía a este desplazamiento no se le corrigieron el trabajo de los resortes ni de los asentamientos con las reacciones de la hiperestática. Entonces, recordando lo que vimos en la clase anterior, hay que corregir al desplazamiento calculado con las tensiones de la hiperestática, se tiene que corregir el trabajo de las reacciones de la hiperestática. Entonces, ¿cuáles son las reacciones en los asentamientos, primero que nada, para el estado de desplazamiento? Que es este. Pero un poco... bueno, en realidad el título acá está mal. Acá lo que interesa son las reacciones en los apoyos elásticos para el estado de desplazamiento, que son 0 para la horizontal y 0,3 para la vertical, ¿verdad? En V sub 0 estamos hablando, el que tiene la carga puntual acá abajo. Entonces 0 y 0,3. Y las reacciones en la hiperestática en ese mismo empotramiento, ¿verdad? Me interesa la vertical y la horizontal. ¿Y cómo se calcula eso? La vertical es, digamos, equivalente, en ese caso, a... o sea, primero que nada hay que establecer que cuando uno calculó ya la Q, que es las reacciones o los esfuerzos internos en la hiperestática, ya se puede calcular cualquier parte de ella. ¿Por qué? Porque al tener los esfuerzos internos yo puedo hacer un corte en cualquier sección y puedo sacar el equilibrio de ese pedazo. Entonces, las reacciones del apoyo elástico se encuentran en el extremo inferior de la barra 8. Y esa reacción vertical equivale a la normal derecha, ¿verdad? Que es la componente 1, 1 de la matriz Q, mientras que la reacción horizontal se puede calcular mediante el equilibrio de dicha barra. Si hacemos, por ejemplo, sumatoria de momentos en la barra 8 respecto al extremo superior, la reacción horizontal queda igual al momento inferior dividido L, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que acá tenía yo una reacción horizontal, como acá no hay ningún tipo de carga, ¿verdad? Que me produzca un salto de normal, ¿verdad? Significa que la normal derecha en esta barra 8 va a ser igual a la reacción vertical que está acá. Y la reacción horizontal que está acá va a ser igual a, si hago sumatoria de momentos acá, va a ser igual al momento flector dividido L. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque eso me va a dar esta reacción vertical, ya que esta reacción por L, al no haber ningún tipo de carga en este tramo, va a producir justamente este momento flector que está acá. El signo menos, ¿verdad? En este caso que está acá, se debe a que se arbitró para esta resolución la reacción horizontal hacia la derecha, que es justamente la componente 2,1 de Q dividido esa longitud. ¿Ok? Entonces, bajo esa fórmula tenemos ya las dos reacciones necesarias. Entonces ya tengo mis reacciones acá y entonces lo único que tengo que hacer es combinar este, que viene a ser esto que está acá, con este, que es este dividido KR, ¿verdad? Y meter dentro del mismo ciclo for que ya tengo calculado anteriormente. Entonces ya en el desplazamiento final de la hiperestática ya tengo corregido el trabajo que realizan los apoyos elásticos. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular justamente porque recuerden que toda ecuación de trabajo virtual tiene más el trabajo de los asentamientos como trabajo externo. Entonces como este ya no va a ser cero, el trabajo del asentamiento pasa al otro sentido como resta, ¿verdad? Entonces esta ya es la R corregida con los resortes y le tengo que restar el trabajo producido por los asentamientos. Entonces necesito las reacciones virtuales en ese apoyo que tiene el asentamiento. Entonces tengo este es lo que necesito. Entonces tengo que hacer 0 en la horizontal, 0,7 en la vertical y 3,5 en la de momento flector, ¿verdad? Y entonces, como ya tengo la RB definida de la parte anterior, ¿verdad? Los asentamientos son iguales. Meto ya simplemente en esta ecuación que es el desplazamiento final, que es el desplazamiento que ya tenía calculado con el resorte menos el trabajo del asentamiento. Y le pido al Scilab con este comando, ¿verdad? El desplazamiento del nodo superior, que es la R, ¿verdad? Y este es el valor perdón, que me da la consola en Scilab. Dicho eso, entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Si hay alguna consulta, no tengo problema en responder. Y muchas gracias por su atención. Nos encontramos la clase que viene.